Hola, ¿cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un episodio más de Hablar de Sexo sin Tabú. Y pues seguimos con los temas agradables, ¿verdad? Sentimos que le quedamos a deber a nuestro público con el tema pasado y seguimos también aquí con mi colega Juan Chávez. Y creo que hoy vamos a hablar y enfatizar un poquito más como construyendo este respeto, esta crianza con respeto hacia la diversidad, crianza con amor, porque nos quedamos, no, mejor dicho, nos quedamos cortos el episodio pasado, Nos ¿verdad, quedan Juan? muchos temas. Sí, entonces yo creo que no hablamos la semana pasada, la vez pasada, de un tema que me dijiste, ¿no? De los hijos que ya están en este núcleo familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, esta amiga que yo les digo que, que inseminó a su esposa. Ella primero se casó con su pareja tradicional, hombre normal, se divorció, pero con él tuvo un hijo. Conoció a su esposa ya con un hijo. Entonces se insemina la esposa. Entonces aquí ya llega el bebé a este nuevo núcleo familiar. Y aparte, cómo lo acepta el bebé, el niño, El que ya estaba. el que ya estaba, a su nueva mamá. Porque en realidad él lo va a ver como nueva mamá Nueva mamá y nuevo hermano. y nuevo hermano. Entonces, también es una parte que no hablamos la vez pasada. Entonces, sí siento que es importante que lo hablemos porque creo que en la actualidad, no me dejas mentir, Juan, hay muchas familias homoparentales. No tenemos la experiencia que creo que quisiéramos tener porque siento que llegan y no sé cómo llegan tampoco a tu consultorio, pero a mi consultorio vienen casi, casi con, por favor, no quiero ni que me juzguen ni nada, yo busco ayuda. Entonces, la vez pasada lo dijimos, ¿no? Atender a las personas de la comunidad LGBTQ y más, y sobre todo con el tema de la paternidad, no es nada fácil, es un reto como psicólogos, la verdad. Pero es un reto muy agradable. No sé tú cómo lo veas. A mí me gusta ese reto. Pues es Sí, un es un reto en todos reto. los sentidos. Hay que investigar, hay que documentarse, Capacitarnos hay completamente. que realmente hacer un buen análisis del caso, Ujú. porque pues sí son muchas aristas. Por ejemplo, en estos casos donde la persona ya tiene hijos, que generalmente son hijos que fueron criados en una pareja heterosexual y llega una nueva persona homosexual, Ajá. hay una infinidad de conflictos. Esta Y más para familia, el niño, ¿no? es que es bien interesante porque la familia que ya estaba, o sea, la mujer o el hijo, no sé, uno o dos, ya es un sistema. Sí, Y esta nueva persona llega a meterse en ese en ese sistema sistema. y obviamente va a haber muchísimos conflictos. Los hijos que ya estaban, además de un matrimonio heterosexual, van a tener un rechazo Sí, natural que también pasaría en las parejas heterosexuales que heterosexuales. se divorcian y hay una nueva pareja, pero en este caso es más Más todavía. conflicto, porque es una mujer igual que mi mamá o un hombre igual que mi papá. Sí, porque para ellos empieza un conflicto y yo creo que es una de las múltiples preguntas que me hacen todos mis amigos, familiares, conocidos y sobre todo aquellas personas que están en contra de este nuevo De este sistema, modelo. porque en realidad es un nuevo sistema. Entonces ellos dicen, es que ¿cómo es posible? ¿Qué van a decir? Porque a mí me lo dicen, ¿eh? ¿Qué van a decir en la escuela? ¿Tus dos mamás? ¿Tus dos papás? ¿Y dónde está tu papá? Le digo, es lo mismo que también le dicen a los niños del sistema donde tienen su familia heterosexual y se divorcian. Pues igual hay unos que son con un papá ausente o hay otros que son con un papá presente pero lejos, que finalmente es una nueva adaptación, pero esta nueva adaptación de este nuevo sistema sí es bien complejo, que a veces cuando hay divorcios, los papás, bien sea heterosexuales o homoparentales, descuidan un poquitico a los hijos o qué está viviendo, qué está pensando mi hijo. ¿Por qué? Porque se concentran en su pleito, en su crisis, en su sistema de es que te odio, no sé qué, te quiero quitar todo. Y no es esto, ¿no? Porque
Pues vemos de todo. Si las familias heterosexuales, cuando hay divorcios, siempre lo vemos, que inclusive hasta agarran a los hijos como de entre premio y castigo. Comodines. Premio, castigo, comodines, como dices, de pues cuando a mí me conviene me quedo con el hijo, pero, bueno, sabes que este fin de semana me voy a ir de viaje, te toca con tu papá y están ahí, y los niños están en este rebote de me acepta, no me acepta, me quiere, no me quiere, mi papá, mi mamá. Entonces, en esta nueva modalidad, a veces, yo creo que yo lo he visto cuando veo terapia de pareja que se divorcian los heterosexuales, los niños quedan en el limbo. En el limbo. Completamente, o sea, creo que nadie se ha puesto a pensar de, oye, ¿qué estará pasando con los niños? ¿Qué pensará el niño? Pero los adultos están agarrando al niño de una herramienta, si no me dejas mentir, Juan, como una herramienta de manipulación. Sí, claro, porque todos los conflictos que no se solucionaron en la pareja que se divorció, pues de alguna manera van a ser lo que los niños van a absorber. Totalmente. Entonces, si yo estoy resentido con mi expareja y tengo a mis hijos, es una herramienta para manipular, castigar y demás. Y en las parejas homoparentales, pues es todavía más complicado. Mucho más, porque aparte, pues es esta visión, ¿no? Por ejemplo, el niño que estaba acostumbrado a ver a su papá y ahora tiene que ver a dos mamás. Así es. Pero de todas maneras, aquí lo importante es que el niño sepa que él siempre va a tener pues a su papá o a su mamá, independientemente de que en un futuro o que la parte legal diga, bueno, te quedas con tu papá por X o Y motivo. Pero, por ejemplo, como lo vimos la vez pasada, ¿qué pasa con estas parejas homoparentales que se divorcian? Y el tema legal aquí es con quién se queda, ahora sí que como dice la película, con quién se queda el perro y quién se queda con el perro. Aquí es quién se queda con los niños, cómo se van a quedar los niños. Y yo creo que aquí, para los que nos están escuchando, es bien importante que ellos que todo esto se piense antes. y que ellos piensen muy bien en esta crisis que están teniendo, en estos pleitos que están teniendo, si van a tomar la decisión o no de divorciarse, es, oye, bueno, sí nos vamos a divorciar, pero tenemos aquí una decisión que los dos tomamos o las dos tomamos cuando estábamos en nuestra mejor época y estos niños dependen de nosotros dos o de nosotras dos. Entonces, sí es importante que lo pongan sobre la mesa y piensen muy bien a futuro, ¿no? Como dices, porque pues nunca pensamos a futuro, la verdad. Si pensáramos a futuro no nos atreveríamos a ciertas cosas en la vida. Y por ejemplo, en el caso de las parejas que se están integrando, cuando ya hay hijos, la persona que se va a integrar al sistema, saber que se va a enfrentar un montón de conflictos y que va a haber un rechazo normal por parte de los hijos y va a haber una crisis en los hijos que ya están, porque está entrando un nuevo integrante al sistema y además es del mismo sexo de mi papá o de mi mamá. Claro. Que esto genera otra crisis. Entonces, que los que se van a decidir a hacer pareja con alguien que ya tiene hijos, pues estén bien claros que es una bronca y que tienen que pedir asesoría antes de entrar a estos cuestiones. Es muy complicado. Sí, por supuesto, porque no, yo creo que no piensan en esto, en decir, oye, qué rico voy a llevar, nos la estamos pasando espectacular, pero tengo hijos. A lo mejor, digamos, yo soy, para no hacerte del sexo femenino, yo soy el hombre y tú sigues siendo hombre. Entonces decir, oye, yo tengo hijos, tú también tienes hijos, ¿no? Y también vemos esta otra polaridad de, bueno, tu hijo y mi hijo, o a lo mejor hija, mujer, hijo, hombre, y que los dos vean de que ya es un vínculo afectivo entre dos hombres, también es o sea, sí es importante. Acá lo que queremos transmitir nosotros dos es que piensen en los niños y que los eduquen y que les den estas bases, estas herramientas para que sean fuertes emocionalmente
y mentalmente, porque de por sí tienen que empezar a vivir con un nuevo bullying, porque finalmente el bullying yo creo que ni se va a acabar, va a aumentar y no va a acabar. Así es. Pero lo podemos tener y dar las herramientas para combatirlo y que no nos afecte de tal manera que nos sintamos rechazados. Es muy complejo. Por ejemplo, te voy a contar un caso que me tocó a mí asesorar. Ella ya tenía 2 hijos. Cuando ellas se iniciaron su vida de pareja, ella tenía un hijo de 8 años aproximadamente y uno de 4. Ya tenían tiempo juntos y cuando me buscan a mí para asesoría, el hijo mayor ya era adolescente. Entonces, entre los cambios de la adolescencia, lidiar con esta nueva pareja de su mamá, y aparte es mujer, y aparte esta pareja quería llegar a educar ya en un sistema que ya estaba establecido. Entonces eran miles de conflictos. Ellas se querían mucho. Era una pareja que estaba muy sólida, ellas como pareja, pero los conflictos que ya estaban en el sistema estaban haciendo prácticamente imposible que esta pareja continuara. Ahí habría que atender a la pareja, a los hijos, al sistema a completo. todo el sistema completo. Sí, porque sí es importante, porque como dices, ellas, las dos estaban muy fuertes emocionalmente en su vínculo de pareja, pero este problemita de la educación de sus hijos o de la aceptación o la nueva vinculación a este nuevo sistema, a esta nueva familia, es decir, caray. Y sí es importante que se empiece a ver y que si estás queriendo fomentar una nueva relación con otra persona y tienes hijos, sí pienses en tus hijos. O sea, yo creo que cualquier persona que esté divorciada con hijos tiene que pensar lejos de, o sea, que no se cohíba de poder vivir de su realización. de poder vivir una relación de pareja, pero sí que dentro de esto, en ese marco, que sea muy honesta y le hable a su nueva pareja, oye, así, y yo tengo esta educación, porque si en las familias heterosexuales hay problemas con la educación, cuánto más con los homoparentales, porque ellos empiezan a crear ya su propio sistema, ¿no? Y su propia educación y también hasta sus propias creencias, porque las creencias a veces son muy diferentes. Ni se diga cuando son multiculturales, de que las conocen de otro país y vienen. Eso es otro tema que dices. Bien complicado. Muy complejo y empiezan a salir las arandelas, por así decirlo, y decir, ay no, pues es que yo nunca había pensado esto. Pues sí, pero lo estás viviendo. Entonces creo que lo más importante es como tú dices, Juan, tienes que empezar a verlo y a afrontarlo y a buscar la asesoría, porque solos no podemos. No. La verdad es que no. Yo me pongo a pensar sobre todo en estos niños y digo, caramba, yo no tendría la capacidad de llegar y decirle a mi hijo, oye, sí, mira, es que tengo otra esta y tienes que ahora sí o sí, o te acostumbras, o como era la crianza de hace muchos años, te aclimatas o te chingas y es tu nueva mamá y punto. No podemos. Yo creo que en esta nueva actualidad no podemos llegar y decirle a un niño, es esto y punto, ¿no? Porque los niños ahorita nacen con un chip de ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Fundamentame la respuesta a la pregunta. Todo lo preguntan. No, es ir integrando a la nueva pareja poco a poco. Ajá. Y eso requiere también mucha paciencia, prudencia de parte de la nueva pareja y de quien ya tiene hijos. Sí. Es muy complicado. Demasiado complicado. Porque finalmente son situaciones que puedes vivir a lo mejor una relación o también pudiera estar esta otra polaridad de me la llevo muy bien con los hijos, pero surge como este pequeño celito de, oye, pero ¿por qué te las llevas bien contando con mi hijo? Y yo soy su mamá biológica y tú, pero se empiezan a crear y a fomentar estos vínculos y estos lazos. Entonces es hablarlo bien claro, hablarlo con respeto y como dices, ¿no? Yo creo que el tip número 1 que acabas de decir es una vinculación paulatina con muchísima paciencia. Y mucho respeto. Me tocó un caso que hemos hablado de puro caso difícil, pero sí hubo un caso bastante bonito donde
una pareja de mujeres. Ella ya tenía un hijo y fue la vinculación paulatina muy padre. Pero ahí el conflicto, ella se la llevan muy bien, el sistema estaba muy bien, pero era que un hijo varón, adolescente, criado por 2 mujeres. Okay. Entonces ellas se acercan a decirme, oye, pues somos 2 mujeres. ¿Cómo le hacemos para crear un hijo varón? Nosotros no tenemos, pues ahora sí que ni la experiencia, ni saber qué le pasa a un hijo. ¿Cómo le vamos a hacer nosotras 2 Claro. para educar a este hijo que está en plena efervescencia sexual? ¿Cómo le hacemos? Y fíjate, yo tengo el otro caso de los 2 hombres con la niña adolescente, Ajá. que ellos dicen, les digo, y es que siempre les explico, espérate, pero las mujeres somos el mar hormonal más, o sea, yo la verdad no entiendo cómo 2 mujeres, cómo una mujer se anima a estar con otra mujer si somos bien Es muy complicadas. complicado. O sea, digo, qué necesidad. Yo me aguanto a veces. Imagínate. Pero bueno, cada quien. Pero entonces, el tema es que sí, nosotras las mujeres vivimos de las hormonas. Las hormonas realmente nos empiezan a controlar en algún momento de la vida. Y en la adolescencia es un tema bastante complejo. Entonces tengo estos 2 hombres que me dicen, oye, es que ¿a cuál es la edad en la cual las mujeres pueden tener novio? Porque ella me habla de novio, pero yo le digo que no lo puede tener. Pero los 2 somos hombres, los 2 no sabemos, eh, ¿Cómo no llevar esta sabemos parte? y no sabemos en qué momento de la vida le va a llegar. Ahí ellos se empezaron a preocupar y uno de ellos fue el que preguntó y se quedó así como que viene, él me dice, oye, ¿y la menstruación? ¿Y a qué edad llega? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Y cómo la vamos a orientar? ¿Y qué se hace en esos casos? Porque yo no, o sea, y ellos, y casualmente ellos, porque les pregunté también, ¿con quién tuviste hermanas? Porque finalmente todos venimos de una mujer que de una u otra manera vivimos la menstruación de cualquier compañera de, bien sea hermana, tía, tío. Me dicen, no, es que nosotros, pues, uno era hijo único y el otro sí tenía 2 hermanos. Entonces dices, pues sí, no, como que mucha cercanía con la energía femenina, No lo poco, poco, había. poco. Pero entonces me gustó esta parte de que los 2 sí se preocuparon por eso y dijeron, oye, se nos vienen cosas que no sabemos. Verdaderamente no sabemos. Entonces, mira qué bonito que lo estamos aquí, que lo estamos poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Como todo el abanico de posibilidades que hay Sí, en las parejas homoparentales, y creo que se nos escapan varios aspectos, pero bueno, muchísimos, muchísimos. Hay que nos escriban más temas para abordarlos. Pero sí es cierto, o sea, finalmente no va a dejar de ser un reto para nosotros como psicólogos. Y fíjate, tú eres psicólogo clínico y lo has abordado de una manera muy. O sea, he visto a mis colegas sexólogos que a veces me mandan pacientes, me dicen, oye, es que esto yo no lo puedo llevar. Y digo, bueno, vimos las mismas clases, a veces compañeros de mí, pues vimos las mismas clases, ¿qué pasó ahí? Pero fíjate, tú eres psicólogo clínico y lo abordas de una manera muy profesional, muy bonita y creo que todo esto va conforme también a este reto que queremos adquirir y que te estás documentando finalmente, porque no es fácil la atención a este tipo de parejas, a este tipo de situaciones, porque en realidad son problemáticas que tú tienes que ver la manera de cómo mantenerte sereno y orientar, ¿no? Y disolver ahí esa crisis y que no hay viene. mucha información, todo No, esto es bastante nuevo, entonces no, como especialista no tienes mucho donde buscar, bases científicas no tenemos. entonces hay mucho que hablar ahí. Igual que estos neurodivergencias que están saliendo, que tampoco tenemos tanta información. No, Entonces, y cada vez nos van a seguir saliendo cosas nuevas que como dices, capacitarnos pues es bien difícil porque los 2 cuando empezamos a charlar dijimos, nuestra experiencia es muy poca. O sea, yo tengo muy pocas parejas, muy pocas personas que están como. Y sabemos también que en la sociedad hay muchos que lo desean, que desean tener hijos, hay muchos que traen sus crisis, hay muchos que están en esta consigna de decir, bueno, tenemos esta problemática, pero tampoco se atreven a
a buscar un especialista, pues aquí está Juan y aquí estoy yo. Si él está ocupado, pues aquí yo, si yo estoy ocupada, aquí se los va. Porque no todos atienden este tipo de parejas, específicamente. No todos las atienden. O ven que son como temas muy complejos y, dices, y a fin de cuentas, pues un paciente sí o sí te pone a estudiar. O sea, a mí me llega un caso así complicado, digo, no, yo me vuelvo ahí o busco las nuevas legislaciones o lo que sea. Y es algo ahí que decimos, caramba. Y a mí como me gusta, soy bien medio ñoñita. Entonces sí me gusta ponerme ahí a estudiar. La vez pasada hablamos y dijimos, espérate, hay que buscar artículos, hay que buscar... Y decidimos mejor hablar nuestras experiencias. Creo que es lo mejor y lo más enriquecedor. Así que es. si les ponemos aquí de no, y el artículo, y el libro y tal. La verdad es que no, porque creo que los que nos están escuchando quieren escuchar esto, ¿no? De esto pasa en la vida real. Sí está pasando y es algo a lo que nos estamos enfrentando. Es una realidad y cada vez más frecuente. Y pues hay que prepararse los que estamos dando asesoría y los que quieren iniciar una vida de pareja. De pareja con hijos. Tienen que tener todos estos temas así súper frescos de que eso es un reto. Sí, porque aparte yo pienso que aquellas parejas homoparentales que dicen, bueno, queremos tener un hijo, bueno, pues no es cosa de llegar y decir, ay, sí, yo quiero tener un hijo y ya, ¿y cómo lo hacemos? Como sea. No es como sea, es con sabiduría. Porque si estamos tratando desde hace demasiadísimos años, estamos tratando de evitar los embarazos no deseados que a la fecha nos están ganando y siguen en su top máximo de la problemática del país, imagínate ahorita, ¿no? Entonces no es llegar y decir, ay, sí, tengamos hijos y ya. No, porque pues, fíjate, ya vimos y ya disipamos estas dudas de qué va a pasar si tienes una crisis, qué va a pasar si tienes un hermano, qué va a pasar si te vas a divorciar. Entonces, todas estas estructuras, la invitación a los que nos están escuchando es esto, que se pongan a pensar que es una decisión netamente para toda la vida. Así es. Oye, tenemos un testimonio, ¿verdad? Sí. ¿Quieres empezar a leerlo tú? Si quieres tú. Yo creo que no lo tengo a la mano. Ok. Dice, a quien corresponda, mi nombre es Jonathan y quiero compartir mi testimonio sobre mi experiencia creciendo en una familia homoparental. Desde pequeño fui adoptado por mis dos mamás, Sandra y Lucía, quienes me han brindado un hogar lleno de amor, seguridad y valores fundamentales para mi desarrollo. Desde el primer momento en que llegué a mi casa me sentí acogido, amado, crecí rodeado de apoyo, educación y enseñanzas que me han permitido convertirme en la persona que soy hoy. En mi hogar aprendí el significado del respeto, la empatía, la importancia de la familia y más allá de los modelos tradicionales. A lo largo de mi vida he tenido las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Acceso a una educación de calidad, actividades extracurriculares, amistades significativas y el apoyo condicional de mis padres. Bueno, en este caso, mis madres. Gracias a ellas he desarrollado confianza en mí mismo y valores sólidos que me han permitido enfrentar con desafíos la vida con determinación y resiliencia. Es importante destacar que el amor y la crianza no dependen del género de dos padres, sino del compromiso, la dedicación y el afecto con el que se forma una familia. Mi historia es prueba de una familia basada en el amor y el respeto. Es suficiente criar a un niño feliz y saludable. Agradezco profundamente a mis madres por todo lo que han hecho por mí. Gracias a su amor y guía, he crecido en un ambiente seguro, amoroso, donde he podido desarrollar mi identidad y mis sueños sin limitaciones. Atentamente, Sandra Patricia Loreto Gómez. Mira Qué interesante. Qué bonito. Yo creo que ya ni reflexión, ni conclusión, ni nada. Hasta me conmovió. Y creo que yo creo que lo más importante es esto, porque en la sociedad vemos este rechazo, ¿no? Y todo, sobre todo las personas que nos escuchan de, ay, pues sí, tienen, o juzgan, ¿no? Yo creo que en la actualidad ya no nos pertenece a ninguno de nosotros juzgar. Si tienes dos mamás, ya vimos, escuchamos la historia de alguien que fue educado por dos mamás. Nosotros hemos visto cómo se preocupan tanto dos mamás como dos papás
por darle esta educación plena y con amor y respeto a estos niños que pueden llegar a ser personas de bien. Y fíjate, yo creo que voy a llegar al punto donde mucha gente nos pregunta, pero es que si es educado por dos mamás o por dos papás, ¿va a ser lesbiana a huevo o va a ser homosexual a huevo? Y no es así, porque ellos tienen muy claro los temas y los conceptos de la sexualidad y la identidad de género, que se los empiezan a dar con una naturalidad, como decir, mira, este vaso es dorado y esta es una plantita verde con su macetica que es negra. Y lo saben y lo entienden muy bien. Entonces ellos tienen esta libertad de escoger su propia sexualidad, no porque tenga dos madres mujeres o dos padres hombres, su influencia es ahí sí va a ser homosexual o va a ser lesbiana o va a ser quién sabe qué. No, yo creo que ellos son los que más infunden este respeto. No sé tú cómo te ha tocado. Sí, yo no he visto que haya influencia en ese caso y si tengo dos mamás, voy para este tipo de sexualidad. Yo no veo eso. Veo más bien a los chavos que viven estas situaciones como que están precisamente con la posibilidad de, yo ya viví esta experiencia en la sociedad, en la normalidad se vive esta experiencia y de estos dos escenarios yo elijo cuál es el que me acomoda más a mí. Claro. Entonces yo no lo veo pues nada complicado en ese sentido. Conclusión tuya, Juan, échale. Sobre todo me interesa pues que quede muy claro que si se van a animar a tener hijos las parejas homoparentales, es una decisión para toda la vida, que sepan que va a haber crisis, que estén bien claros en los conceptos legales que implica una adopción, un vientre alquilado, que sepan, por ejemplo, las personas que van a entrar en una relación con alguien que ya tiene hijos de una pareja heterosexual, que es un reto bastante difícil, y que busquen ayuda, que como hablábamos, no se puede solo. No. Yo creo que independientemente, por ejemplo, en las parejas heterosexuales, cuando hay esta separación del padre o madre o lo que sea y los agarran así como un comodín, si ellos sufren, cuanto más los otros infantes que dicen, bueno, voy a enfrentarme a otra mamá, entonces lo que nos quedamos con esto, ¿no? Esta crianza con amor, con empatía, con respeto y con demasiada paciencia, y que sean muy, muy, muy conscientes y que sí o sí, pues busquen la ayuda, ¿no? Yo creo que ahorita tienen tienen a dos personas para que no nos saturemos las agendas, Juan. Pueden buscar a Juan, me pueden buscar a mí. Juan, la vez pasada nos dijiste que no tienes redes sociales. ¿Nos puedes volver a compartir tu número de contacto para que te contacten, Claro, porfa? sí. Celular 3312 09 40 81. Muy bien. Y pues bueno, ya, pues muchas gracias, Juan, por invitarme. compartir una de las experiencias que ahorita pues pudimos, yo creo que darle una luz en el camino a todos los que nos están escuchando. Y pues nos vemos en la que sigue, en mis redes sociales, Psicosensual KR. Esto es Hablar de Sexo Sin Tabú. Y mi número de celular 33 30 04 7390.